cuando me voy a Televisión Nacional, estaba Abel Esquivel de director de prensa en Televisión Nacional. Y Abel Esquivel, esta idea, como que estaba un poco asustado al principio, porque dijo, oye, se ha hecho siempre el noticiario del nocturno de la noche, se ha hecho siempre con un extracto de lo que ha sido el noticiario. Sí, le dije yo lo que propongo es que no lo hagamos así, una noticia breve internacional y otra noticia en profundidad. Y la gente, por lo menos, se vaya con dos cosas más o menos de contenido. Estaba Jaime Aguirre allí de gerente de programación, que me apuntaló bastante. Me compraron la idea. Y la idea se transformó en Medianoche. Se formó dentro del Contacto un grupo de investigadores muy buenos, que no eran los que salían en cámara, sino que acompañaban a los periodistas que salían en cámara, que eran los realizadores, en toda la investigación previa y en el trabajo de campo. Y comenzó a hacer el Contacto algo peligroso. O sea, los periodistas y así como se infiltraban en bandas y como tenían que a veces asumir personajes para poder obtener información, se exponían a grandes peligros. Ya puede leer nuestro... Pero después cuando llegaste al Mirador, también era un proyecto como pionero, era TVN, sí, Democracia. No, fue increíble. Un programa... Estaba Patricio Baneado, era... Un programa aperturista, sí, pero ya... ¿Cómo fue esa experiencia? Maravillosa. ¿Sí? No, maravillosa. Maravillosa hasta que llegó Cortázar, digamos. Ya. Hasta que llegó la censura. Ya. Claro. No, ¿sabéis por qué? Porque fue un trabajo... Porque claro, en la época del lapso no había libertad, porque no había democracia. Pero tú llegas a un espacio donde ya había libertad, donde había un trabajo de equipo increíble, donde tú a comienzos de año tirabas los temas sobre la mesa y se colectivizaba en el sentido de yo decía, yo propongo tal tema y por qué, qué sé yo. Entonces hay mucho trabajo así de mesa, muy bonito, y en el cual participaba Bañado, participaba la directora Gabriela Dersmer, que es una mujer espectacular, y todos, pues, o sea, desde los productores periodísticos, los periodistas. Entonces era una... O sea, a mí, por ejemplo, me llevaron a ese programa por contenido, y ya por esa época yo estaba subiendo revista extranjera, entonces mira, este tema, y darle vuelta, y al final el tema que se hacía era bastante distinto al que tú habías propuesto, porque se había modificado por el trabajo grupal. Yo nunca había pensado que iba a trabajar en televisión, pero nombraron a un jefe de prensa, un amigo mío, Ignacio González, que yo había conocido en la revista Hoy y en la radio chilena, y me llamó y me dijo, Alejandro, me van a nombrar jefe de prensa de Chilevisión, que en esa época se llamaba RTU, era de la Universidad de Chile. Y me gustaría que te fuera a trabajar conmigo. Y yo llevaba como jefe de prensa unos pocos días, o sea, como editor, y estaba en ese momento solo en el canal. Ignacio andaba por otro lado, y estalla la guerra del Golfo. Entonces tuve que hacer algo que no estaba considerado, salir a pantalla. Lo otro lo pone la casualidad. Pues un día Aldo Soto, que falleció también, joven, Aldo era el locutor, y un día se enferma. Yo era el editor de la mañana. Y la editora, o sea, la productora me dice, bueno, te tiene que estar usted, pues, jefe. Así que siéntese aquí, acá está el micrófono, llamen a maquillaje, un poco a arreglar el pelo, un poco de tintura, vamos al aire, a leer un noticiario. Y yo lo primero que hago, miro el libreto y dice, locutor en cámara, y empiezo a leer. Y leo locutor en cámara y empiezo a leer la nota. Primera frase y primera embarrada. La peor de las presiones que tuvimos nosotros en el comienzo de la democracia fue el caso Townley, que terminó con un capítulo que no sale al aire y con Caldichuri despedido del canal. Sí. Elwin manda un oficio secreto a Televisión Nacional con el timbre secreto, donde le pide a Jorge Navarrete que ese episodio no lo ponga al aire por lo inconveniente que presentaba en la relación con las Fuerzas Armadas, en especial con el Ejército. Y Navarrete, en un gesto de confianza, se lo muestra a Patricio Caldichuri. Y Patricio Caldichuri dispone de él durante un tiempo, y llega un periodista de La Segunda que le saca una fotocopia y lo publica en la tarde en el diario La Segunda. En el Mercurio sí existía la preocupación de que era un diario para mayores, que no lo estaban leyendo los jóvenes. Siempre estábamos hablando del tema cómo rejuvenecemos el Mercurio, porque la verdad es que cuando los suscriptores viejos mueran, los jóvenes no se están suscribiendo. Entonces ahí yo dije, ¿por qué a la gente comercial se le ocurrió esto y no se nos ocurrió a nosotros? Y ahí empecé a darle vueltas. ¿Qué podemos hacer
para que los jóvenes lean el Mercurio. Y ahí llegué a la teoría de que los jóvenes no leían el Mercurio porque el Mercurio no le publicaban a que nos interesara. Y propuse hacer un suplemento en que publicáramos cosas que le interesaban a los jóvenes. Partimos publicando noticias que le interesaban a los jóvenes. Nunca pensamos que iba a ser un suplemento semiliterario como llegó a serlo al final. Y publicábamos noticias que le interesaban a los jóvenes y convocamos a todos los centros de alumnos de colegios y de universidades en una discoteca que estaba abandonada, que la conseguimos, y les convocábamos y les contábamos del proyecto, qué sé yo, y se fue incorporando gente, súper talentosa. Yo le puse el nombre, contribuí a armarlo, y lo que más contribuí, yo te diría, fue a dejar fluir una onda y una energía, una corriente súper poderosa. Nosotros queríamos hacer periodismo, y finalmente descubrimos que todos los que llegaban, o la gran mayoría de los que llegaban, lo que querían era escribir ficción. Y por eso armamos, con bastante rapidez, un taller de periodismo que hacía yo con Pablo Márquez y un taller de ficción que hacía Alberto Fuguet y Sergio Gómez. Partimos con noticias, estaba todo bien. Ya. Pero resulta que llegaban los cabros con opinión, con cuentos, con relatos, Y yo le decía, no, tienes que ponerme datos duros, esto es noticia. Tenía estos problemas y tenía problemas conmigo mismo también porque me hacían les a mí. Entonces me pasaban goles. Yo editaba bien, editaba los textos para no tener problemas arriba y qué sé yo. Pero de repente me llegaban frases como, por ejemplo, estaban comentando un libro y decía, este libro tiene líneas que a uno lo dejan duro. Y yo encontré que mira qué divertido como lo dijeron. La mayoría siempre tenía el tip de que en una revista o en un medio tenía que haber alguna píldora, alguna cosa chica y atractiva que llamara la atención inmediatamente, que fuera como el primer gancho de un medio con el lector. El Top Secret de la Segunda es el ejemplo básico, el clásico, ¿verdad? Marcelo Zúñiga tenía una radio, o sea, tenía una idea de hacer una radio juvenil. Una cooperativa chica hablaban, ¿no? De alguna manera, sí. Marcelo Dunate tenía una idea sobre cómo montarla, y yo si ayudé en algo, yo te diría que ayudé en estructurar un concepto o un relato, para usar tus términos. En términos de que yo decía, lo que falta acá es una radio que tenga relación con la realidad, que hable de lo que nos pasa, que lo único que es real en la FM ahora es la temperatura y la hora. Aparte de la temperatura y la hora, la radio podría estarse transmitiendo en Arabia Saudita y no sería distinta. Yo al principio no trabajé en noticias para nada, miraba con escepticismo las noticias y trabajaba en productoras audiovisuales. Sí. Y a mí la gente que me marcó como en un método de trabajo y en una mirada es la gente de la productora Nueva Imagen, que era como muy taquilla en ese momento. Eran en general periodistas de la Universidad Católica que habían trabajado en teleanálisis, que eran estos noticiarios clandestinos que se hacían en los 80, en la época de la dictadura, y que ellos empezaron a hacer los programas culturales de la televisión chilena. El cine video, hacían, no sé, pues, campañas políticas. Yo llegué desde los primeros integrantes del equipo, de las 5 primeras personas, probablemente. Además, lo iba a hacer Juan Forch, que era una persona que yo admiraba mucho, detrás de la productora Visión, está la cooperativa con Iván Valenzuela, de quien yo era amiga, también había trabajado harto. Pero yo te voy a confesar una cosa, a mí lo que más me enorgulleció en la vida fue un gallo que me mandó, no me acuerdo cómo se llamaba, me mandó una tesis, un gallo que estudiaba lenguaje o literatura. Me mandó una tesis que él había hecho sobre mí, sobre el lenguaje que yo usaba, porque su tesis era que yo tenía una mezcla súper curiosa de lenguaje culto con lenguaje coloquial. O sea, yo era capaz de decir prolegómeno y cachai en la misma frase. La entrevista en el noticiario El Pulso de la Rock and Pop comenzó porque un día no pudimos tapar el noticiario completo con notas. Y con la famosa nota de peinado que quisimos pero no pudimos. Que era la mejor parte del noticiario, que era burlarnos de la pauta UPI, de la pauta Orbe, como riéndonos de cómo convocaban estupideces a los periodistas, y era una sección que teníamos al final. Y ahí me acuerdo que apareció como el primer muñeco que hizo Peirán. Un día llegó... hola Pedro, ¿cómo estás en la mañana? Él hacía la pauta internacional. Entonces me dice, estoy tan cansado, y hice este muñeco. Una cuestión de espuma. ¿Y para qué lo hiciste? No sé, hoy sabéis que lo quería poner al final del noticiario. ¿Tú estás loco? ¿Por qué vaya a poner un muñeco, un títere al final del noticiario? Ay, por choro. Estás hueón. Sobre mi cadáver, peleamos todo el día. Tanto me insistí que le dije, ya, ok, pon el muñeco. Tu muñeco. Entonces, al final de ese día el noticiario, que fue el que hicimos pero no pudimos, y al final cruzó un muñeco la pantalla. Pero el programa más recordado es Planceta,
que circula en YouTube y todo. Y es uno de mis programas favoritos, yo creo que era realmente extraordinario. Pero te diría que el programa más precursor dentro de Rock and Pop fue el que hicieron Álvaro Díaz y Pedro Peirano después de Plan Z, que se llama Factor Humano, que fue el primer docu-reality antes de que existiera el concepto. Porque fue el primero que se hizo con cámaras chicas y no invasivas, porque lograba que la gente se olvidara de que había televisión y pasaban cosas increíbles.